Ahora que tu esposo ha muerto, llora, empaca tus maletas y nunca regreses, me dijo mi nuera durante la cena. Mi hijo solo sonrió y asintió. La casa nunca fue realmente tuya de todos modos. Me mudé sin decir una palabra. Al día siguiente, fui al banco y me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. El comedor se sintió diferente sin la presencia de Noel. La mesa de caoba que había albergado innumerables cenas familiares ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, a pesar de que los tres estábamos sentados a su alrededor. Seguía mirando su silla vacía, esperando verlo allí con su suave sonrisa y su presencia tranquilizadora. Habían pasado exactamente una semana desde que enterramos a mi esposo de 32 años. Una semana desde que estuve junto a su tumba, sintiendo como si me hubieran arrancado la mitad de mi alma. El dolor aún pesaba en mi pecho, haciendo que cada respiración se sintiera forzada. Pasa las papas, dijo Romy, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Mi nuera nunca había usado un tono cálido conmigo. Pero esta noche, había algo diferente, algo más frío. Alcancé el cuenco de servir, mis manos aún temblando ligeramente. El funeral me había agotado más de lo que esperaba. A mis 71 años, pensé que me había preparado para este día. Pero nada pudo prepararme para el vacío que ahora me seguía a todas partes. Wade, mi hijo de 43 años, estaba sentado entre nosotros como un árbitro que ya había elegido bando. Apenas me había mirado toda la noche, su atención enfocada completamente en su esposa de 15 años. El hijo que solía subirse a mi regazo cuando tenía pesadillas ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. El servicio fue hermoso, ¿no crees?, ofrecí, intentando llenar el incómodo silencio. A tu padre le habría encantado ver a tanta gente allí. Romy dejó el tenedor con deliberada precisión. Sí, bueno, eso es precisamente de lo que necesitamos hablar contigo, Myrtle. Algo en su tono hizo que se me apretara el estómago. Miré entre ella y Wade, buscando alguna señal de la calidez que debería existir entre miembros de una familia que acababa de compartir una pérdida. En cambio, encontré un cálculo frío en los ojos de Romy y una evitación incómoda en los de mi hijo. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Romy se enderezó en su silla, adoptando la postura que usaba cuando entregaba ultimátums. La había visto antes, generalmente cuando explicaba por qué Wade no podía visitarme tan a menudo o por qué las tradiciones familiares necesitaban cambiar para adaptarse a sus preferencias. Wade y yo hemos estado hablando, comenzó, su voz adoptando esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo. Ahora que Noel se ha ido, esta casa va a ser demasiado para que la maneje sola. Parpadeé, confundida. ¿Demasiado? He estado manejando esta casa durante más de 30 años. Conozco cada tabla del suelo que cruje y cada grifo temperamental. Sí, ese es exactamente el problema, continuó Romy, su máscara de amabilidad resbalando ligeramente. No te estás haciendo más joven, y mantener una casa de este tamaño es costoso. Wade y yo pensamos que sería mejor si te mudaras a algún lugar más adecuado. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Mudarme? Esta es mi casa. Noel y yo construimos nuestra vida aquí. Wade finalmente habló, su voz apenas por encima de un murmullo. Mamá, Romy tiene razón. Solo el mantenimiento va a ser abrumador para ti. No estoy indefensa, Wade, dije, escuchando como mi voz se quebraba ligeramente. ¿Y esta casa? Tu padre y yo ahorramos durante años para comprar este lugar. Cada habitación guarda recuerdos de nuestra vida juntos. La expresión de Romy se endureció. Los recuerdos no pagan las facturas de servicios ni los impuestos de propiedad. Sé práctica, Myrtle. La miré fijamente, a esta mujer que había empujado sistemáticamente para sacarme de la vida de mi hijo durante 15 años. La mujer que había convencido a Wade de que las cenas dominicales con su madre eran demasiada presión y que las visitas en las fiestas necesitaban equilibrarse entre familias, lo que siempre significaba más tiempo con sus parientes. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque podía sentir la respuesta formándose como hielo en mi estómago.
Pensamos que deberías buscar en una de esas agradables comunidades para personas mayores, dijo Romy, su tono sugiriendo que me estaba haciendo un enorme favor. Un lugar con actividades y gente de tu edad. Sería mucho mejor para ti que andar dando vueltas en esta gran casa vacía. Me volví hacia Wade, desesperadamente esperando ver alguna señal de que no estaba de acuerdo con este plan. Wade, ¿realmente piensas que debería vender la casa donde creciste? Donde tu padre y yo. Tiene sentido, mamá, me interrumpió, aún sin mirarme a los ojos. Y honestamente, Romy y yo podríamos usar el espacio. Hemos estado hablando de ampliar nuestra familia, y esta casa tiene mucho potencial. El significado detrás de sus palabras me golpeó como una ola fría. No solo querían que me fuera, querían mi casa, el hogar que Noel y yo habíamos restaurado con amor habitación por habitación durante 3 décadas. Ahora que el dolor ha muerto, vive tu duelo, empaca tus maletas y nunca regreses. La voz de Romy de repente perdió toda pretensión de civismo. La casa nunca fue realmente tuya de todos modos. La palabra española para suegro salió de su lengua con una crueldad casual, como si estuviera discutiendo desechar muebles viejos en lugar de echar a la madre de su esposo. Wade levantó la vista entonces, y por un momento vi algo parpadear en sus ojos. Incertidumbre, tal vez incluso culpa. Pero luego sonrió y asintió. Ella tiene razón, mamá. Esta casa era de papá, y ahora es mía. Solo estabas viviendo aquí. Sentí que mi mundo se inclinaba sobre su eje. Solo viviendo aquí como si 32 años de matrimonio, de construir una vida y criar una familia no fueran más que un cuidado prolongado de la casa. Entiendo, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que me sentía. Dentro de mí, algo se estaba rompiendo. No solo mi corazón, sino mi comprensión de quién era mi hijo, quién era mi familia. Me levanté lentamente, mis piernas inestables. Necesitaré algo de tiempo. 2 semanas, me cortó Romy. Eso debería ser tiempo suficiente para encontrar un lugar adecuado y organizar mudanzas. ¿2 semanas? Ni 2 meses, ni siquiera un cronograma razonable para llorar y planificar. 2 semanas para desmantelar una vida. Wade finalmente me miró directamente. Y lo que vi allí fue peor que la ira o el odio. Era indiferencia. Indiferencia completa y casual hacia mi dolor. Es lo mejor, mamá, dijo, como si estuviera convenciéndose a sí mismo tanto como a mí. Ya lo verás. Subí las escaleras al dormitorio que había compartido con Noel. Cada paso se sentía como si estuviera escalando una montaña. La habitación aún olía a su colonia, y sus gafas de lectura seguían en la mesita de noche donde las había dejado la noche antes de su ataque al corazón. Me senté al borde de nuestra cama y miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me miraba parecía mayor que 71 años, su cabello plateado flácido y sus ojos azules opacados por el shock y el dolor. En 2 semanas, tendría que dejar esta habitación donde me despedí de Noel hace solo 7 días. Tendría que empacar 32 años de matrimonio en cajas y entregarlo todo a un hijo que acababa de decirme que nunca realmente pertenecía aquí de todos modos. Pero mientras estaba allí en la oscuridad que se acumulaba, algo más comenzó a surgir debajo del dolor y el shock. Un pequeño núcleo duro de determinación. Noel siempre había sido el que manejaba nuestras finanzas, pero me enseñó a ser minuciosa, a prestar atención a los detalles. Mañana, comenzaría a hacer arreglos. Llamaría al banco y comenzaría el proceso de entender exactamente a qué tenía derecho. Porque si Wade y Romy pensaban que podían borrarme de esta familia sin consecuencias, podrían llevarse una sorpresa. Lo primero que necesitaba hacer era entender exactamente qué había dejado Noel y para quién. La luz del sol de la mañana se sintió diferente entrando por las ventanas de la cocina mientras estaba sola en la mesa del desayuno, tomando mi segunda taza de café. Habían pasado 10 días desde esa horrible cena, y la casa se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, esperando a que me fuera. Wade y Romy habían pasado 2 veces para evaluar el espacio, midiendo habitaciones y discutiendo renovaciones como si yo fuera invisible. Ayer, escuché a Romy por teléfono con un contratista, programando estimaciones para cuando la anciana se mude. Pasé esos 10 días en una extraña burbuja de entumecimiento, clasificando mecánicamente pertenencias e intentando ignorar el nudo creciente de ansiedad en mi estómago.
Pero esta mañana, finalmente me sentí lista para enfrentar los asuntos prácticos que Noel habría esperado que manejara. El viaje al First National Bank tomó 15 minutos por las calles familiares de nuestro vecindario. Había estado haciendo este mismo trayecto durante más de 20 años, generalmente con Noel en el asiento del pasajero manejando nuestros asuntos bancarios mientras yo esperaba en el auto. Siempre había sido protector con nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una cosa menos de la que debía preocuparme. Ahora deseaba haber prestado más atención. La señora Patterson, la gerente del banco, me recibió con la simpatía cuidadosa reservada para viudas recientes. Señora Henderson, lamento mucho lo de Noel. Era un caballero, siempre preguntando por mis nietos. Gracias, Ellen. Él también hablaba con cariño de ti. Me acomodé en la silla frente a su escritorio, mi bolso agarrado con fuerza en mi regazo. Necesito entender mi situación financiera. Noel manejaba todo, y me temo que estoy bastante perdida. La expresión de Ellen se suavizó con comprensión. Por supuesto, déjame revisar tus cuentas. Se volvió hacia su computadora, los dedos haciendo clic en el teclado. Después de un momento, sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Algo anda mal? Mi corazón dio un salto. ¿Habían Wade y Romy de alguna manera ya accedido a nuestras cuentas? No exactamente mal. Es solo que hay bastantes cuentas aquí, más de las que esperaba. La voz de Ellen tenía un tono de sorpresa. Déjame empezar con la cuenta corriente conjunta que tú y Noel usaban para los gastos del hogar. Imprimió un estado de cuenta y lo deslizó sobre el escritorio. El saldo era modesto pero suficiente para cubrir mis gastos durante varios meses si era cuidadosa. El alivio me inundó. Al menos no estaría en la miseria ahora. Ellen continuó, también hay una cuenta de ahorros a nombre de ambos. Apareció otra hoja de papel. Este saldo era significativamente mayor, suficiente para sostenerme durante años si fuera necesario. Qué maravilloso, dije, sintiendo que parte de la tensión abandonaba mis hombros. Noel siempre fue cuidadoso con el ahorro. Sí, era muy metódico. Ellen estuvo de acuerdo, pero aún fruncía el ceño ante su pantalla. Señora Henderson, estoy viendo varias otras cuentas aquí que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a tu nombre. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu cartera financiera completa con Noel? Solo a mi nombre, repetí, confundida. Eso no suena correcto. Noel manejaba todas nuestras finanzas. Los dedos de Ellen volaron sobre el teclado otra vez. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales, 2 certificados de depósito, una cuenta de mercado monetario, y esto es interesante, una cuenta fiduciaria que se estableció hace 5 años. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. No entiendo. Noel nunca me mencionó nada de esto. ¿Puedo preguntar si tu esposo alguna vez expresó preocupaciones sobre tu situación familiar? A veces los clientes establecen cuentas separadas como una forma de protección. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Protección de qué? No estoy segura de lo que quieres decir. Ellen dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces, cuando los clientes tienen dinámicas familiares complejas, quizás preocupaciones sobre disputas de herencia o presiones externas, toman medidas para asegurar la seguridad financiera de su cónyuge. Pensé en el comportamiento de Noel durante los últimos años. Como había comenzado a hacer preguntas puntuales sobre los hábitos de gasto de Romy, como se había vuelto callado cada vez que Wade mencionaba sus dificultades financieras. Como había insistido en manejar personalmente todos nuestros asuntos bancarios, nunca permitiendo que Wade lo acompañara incluso cuando nuestro hijo lo ofrecía. ¿Puedes decirme sobre estas otras cuentas?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Ellen imprimió varias páginas más. El primer certificado de depósito ha estado renovándose anualmente durante 7 años. El segundo se abrió hace 3 años. La cuenta de mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas de tu cuenta corriente conjunta. Cantidades pequeñas, 50 pesos aquí y allá, pero con el tiempo. Me entregó los estados de cuenta. Los números nadaban frente a mis ojos. Estos no eran fondos de emergencia modestos.
Eran cantidades sustanciales de dinero, suficientes para comprar una casa, suficientes para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es posible?, pregunté. Nunca firmé nada. De hecho, lo hiciste, dijo Ellen suavemente, sacando una carpeta de archivo. Tus firmas están en toda la documentación. Parece que Noel te trajo a firmar documentos, probablemente diciéndote que eran actualizaciones bancarias rutinarias o formularios de seguro. Miré los papeles que me mostró. Allí estaba mi firma, fechada y testificada, en formularios que no recordaba haber firmado. Pero mirando las fechas, podía ubicar algunos de ellos, el día que vinimos a actualizar nuestra dirección después de que cambiaran los números de las casas, la vez que cambiamos a un nuevo tipo de cuenta corriente. Nunca me dijo que estaba firmando realmente, susurré. No es raro, dijo Ellen con cuidado. Algunos cónyuges prefieren manejar los detalles para evitar causar estrés o confusión. Legalmente, todo está en regla. Estas cuentas son legítimamente tuyas. Intenté procesar lo que esto significaba. Mientras Wade y Romy medían mi cocina y planeaban sus renovaciones, tratándome como una carga de la que deshacerse, tenía recursos de los que no sabían nada. Hay una cosa más, dijo Ellen, su voz aún más cautelosa ahora. La cuenta fiduciaria que mencioné, ha estado recibiendo transferencias de una cuenta comercial durante los últimos 5 años, la Henderson Construction Trust. Creo que esa era la compañía de tu esposo. Sí, pero Noel vendió el negocio cuando se jubiló. Wade dijo que el dinero de la venta apenas alcanzó para pagar deudas. Ellen consultó su pantalla nuevamente. Según nuestros registros, la cuenta comercial sigue activa. Ha habido depósitos regulares y luego transferencias a tu cuenta fiduciaria. Señora Henderson, creo que necesita hablar con el contador del negocio. Puede haber más en su panorama financiero de lo que se da cuenta. Salí del banco en un estado de aturdimiento, mi bolso pesado con estados de cuenta e impresiones. En lugar de conducir directamente a casa, me detuve en el estacionamiento de un pequeño café y me senté en mi auto, leyendo todo lo que Ellen me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin mi conocimiento, Noel había estado protegiéndome sistemáticamente. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo fiduciario estaba estructurado para asegurar que fuera financieramente independiente. Mientras estudiaba los estados de cuenta fiduciarios, emergió un patrón. Los depósitos coincidían con las visitas de Wade durante los últimos 5 años, siempre cantidades mayores después de que Wade le pidiera pequeños préstamos a su padre o cuando Romy había insinuado sus dificultades financieras. Noel había estado dando dinero a nuestro hijo, pero había estado protegiendo una cantidad igual o mayor para mí, como si supiera que algún día podría necesitar valerme por mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Wade. Mamá, Romy encontró un agente inmobiliario para listar la casa. Podemos empezar a mostrarla la próxima semana. Espero que estés progresando en encontrar un lugar. Miré el mensaje durante un largo momento, luego volví a mirar los estados de cuenta en mi regazo. Wade y Romy estaban tan confiados, tan seguros de que tenían todas las cartas. No tenían idea de que sus cuidadosos planes estaban construidos sobre una base que no entendían. Mañana, llamaría al contador del negocio. Descubriría exactamente qué más había dejado Noel. Y luego decidiría qué hacer con el conocimiento de que mi esposo me había amado lo suficiente como para asegurar que nunca estaría a merced de nadie. El dolor aún estaba allí, tan fresco y agudo como siempre. Pero debajo de él, algo más estaba creciendo. Una fuerza tranquila que no había sentido en años. La oficina contable de Morrison and Associates estaba en un modesto centro comercial entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos. Nunca había estado allí antes. Noel siempre había manejado las reuniones de negocios él mismo, diciendo que era papeleo aburrido que solo me daría dolor de cabeza. Ahora entendía que me había estado protegiendo de más que solo tedio. Margaret Morrison parecía tener mi edad, con el cabello gris acero recogido en un práctico moño y ojos amables detrás de gafas de alambre. Había estado manejando los libros de Henderson Construcción durante más de 15 años, y su expresión cuando la llamé ayer había sido cuidadosamente neutral. Señora Henderson, dijo, señalando una silla frente a su desordenado escritorio. Primero,
permítame ofrecerle mis condolencias. Noel era un buen hombre y un hombre de negocios honesto. Voy a extrañar nuestras reuniones trimestrales. Gracias. Ojalá pudiera decir que lo conocía tan bien en los negocios como usted. Me acomodé en la silla, los nuevos estados de cuenta guardados AFI en mi bolso. Estoy tratando de entender nuestra situación financiera, y el banco mencionó ingresos comerciales continuos de los que no estaba al tanto. Las cejas de Margaret se alzaron ligeramente. ¿No estaba al tanto? Eso es inusual. Noel hablaba de ti a menudo, y asumí. Se detuvo, pareciendo reconsiderar sus palabras. Por favor, necesito entender qué ha estado pasando. Mi hijo me dice que el negocio se vendió hace años y apenas cubrió sus deudas. ¿Vendido? Margaret parecía genuinamente confundida. Señora Henderson, Henderson Construcción no se vendió. Se reestructuró. Se volvió hacia su computadora, abriendo archivos. Hace 5 años, Noel transfirió la propiedad de los activos de la compañía a un fideicomiso. El Henderson Construction Trust. Usted está listada como la beneficiaria principal. La habitación pareció inclinarse ligeramente. ¿Soy la dueña de la compañía de construcción? Bueno, el fideicomiso la posee, y usted posee el fideicomiso. De hecho, ha sido bastante exitoso. Su esposo fue muy cuidadoso con los contratos que aceptó después de la reestructuración, trabajos más pequeños, clientes confiables, ingresos constantes en lugar del ciclo de auge y caída de proyectos comerciales más grandes. Imprimió varias páginas y me las entregó. Estos son los estados de ganancias y pérdidas de los últimos 5 años. Como puede ver, la compañía ha generado ingresos constantes. Miré los números, mis manos temblando ligeramente. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en los estados de cuenta fiduciarios. Pero Noel se jubiló, dije débilmente. Ya no estaba trabajando. Se retiró de las operaciones diarias. Sí, pero mantuvo la supervisión y manejó las decisiones estratégicas más importantes. El trabajo de construcción real ha sido gestionado por Tom Bradley. Creo que lo conoce. Asentí. Tom había trabajado para Noel durante más de 20 años, comenzando como un joven aprendiz y ascendiendo a capataz. Había estado en el funeral, uno de los pocos que parecían genuinamente afligidos. Tom ha estado esencialmente dirigiendo la compañía durante los últimos 5 años, continuó Margaret. Noel lo estructuró para que Tom reciba un porcentaje de las ganancias como bono por desempeño, lo que lo ha mantenido motivado y leal. Ha sido un arreglo muy exitoso. ¿Por qué no me dijo nada de esto Noel? La pregunta salió como apenas un susurro. Margaret dudó, claramente incómoda. Señora Henderson, esto puede no ser mi lugar para decirlo, pero Noel estaba preocupado por las presiones familiares. Mencionó que su hijo había estado luchando financieramente y que su esposa tenía gustos caros. Noel temía que si la familia sabía sobre los ingresos comerciales continuos, habría expectativas y demandas que podrían comprometer su seguridad futura. Las piezas encajaban con una claridad devastadora. Cada vez que Wade le pedía un préstamo a su padre, cada vez que Romy hacía comentarios sobre lo cómodos que parecíamos, Noel había estado calculando cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi futura independencia. Me estaba protegiendo, dije, las palabras pesadas con realización. Me estaba protegiendo a los dos de diferentes maneras, dijo Margaret suavemente. Los préstamos que hizo a Wade durante los años fueron sustanciales, pero vinieron de la cuenta operativa del negocio, no de sus activos personales, y fue muy cuidadoso de documentarlo todo adecuadamente. Sacó otra carpeta de archivo. Estos son copias de todos los acuerdos de préstamo entre el negocio y su hijo. Noel insistió en tratarlos como transacciones comerciales formales con cronogramas de pago y tasas de interés. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página de documentos de préstamo, cada uno firmado por Noel y Wade. Las cantidades eran asombrosas, decenas de miles de dólares durante los últimos 5 años, supuestamente para las diversas empresas e inversiones de Wade. ¿Ha estado Wade haciendo pagos de estos préstamos?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Margaret se volvió incómoda.
El cronograma de pago muestra significativos atrasos. Al mes pasado, el saldo pendiente con intereses acumulados es aproximadamente de 87,000 pesos. El número me golpeó como un golpe físico. Wade debía al negocio familiar, mi negocio, casi 90,000 pesos mientras afirmaba que su padre no había dejado nada más que deudas. ¿Qué pasa con estas obligaciones de préstamo ahora?, pregunté. Se transfieren con los activos del negocio. Como la nueva dueña del fideicomiso, tiene el derecho legal de exigir el pago o reestructurar los términos como considere apropiado. Pensé en Wade y Romy midiendo mi cocina, planeando sus renovaciones, discutiendo cuándo podrían comenzar a mostrar la casa. Estaban tan confiados, tan seguros de que merecían todo lo que Noel había construido. Hay una cosa más que debería saber, dijo Margaret, su voz aún más cuidadosa ahora. El mes pasado, su hijo me contactó directamente. Dijo que con la muerte de su padre, él estaría tomando el control de los asuntos del negocio. Me pidió que preparara documentos de transferencia de propiedad, y le dije que necesitaría una autorización escrita de la beneficiaria del fideicomiso, de usted. Pareció sorprendido de que usted estuviera involucrada en la estructura del negocio en absoluto. Así que Wade había estado planeando reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que estaba demasiado afligida y naive para entender lo que estaba pasando. La traición cortó más profundo de lo que pensé posible. Margaret, necesito preguntarte algo confidencial, dije. Si quisiera mantener la estructura comercial actual con Tom continuando gestionando las operaciones, ¿sería factible? Absolutamente. Tom ha estado esperando saber de usted. De hecho, está preocupado por el futuro de la compañía y su propia seguridad laboral. Si está dispuesta a mantener el statu quo, creo que lo encontrará muy confiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Recogí todos los papeles, mi mente dando vueltas con las implicaciones de lo que había aprendido. El negocio era mío. La deuda sustancial que Wade había acumulado era real y legalmente exigible, y ni él ni Romy tenían idea de que sus planes estaban construidos sobre una base de mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Tom lo antes posible, dije. Y quiero entender todas mis opciones respecto a los préstamos pendientes. Por supuesto. ¿Le llamo a Tom esta tarde? Sí, por favor. Y Margaret, apreciaría si esta conversación permaneciera confidencial por ahora. Absolutamente. La confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras conducía a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Romy. Myrtle, el agente inmobiliario quiere programar un fotógrafo para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y desordenada. Las primeras impresiones son importantes para los posibles compradores. Miré el mensaje durante un largo momento antes de guardar mi teléfono sin responder. Que planeen su sesión de fotos. Que imaginen su futuro en mi casa, gastando dinero que pensaban que habían heredado. No tenían idea de que la base sobre la que estaban construyendo sus sueños estaba a punto de derrumbarse bajo ellos. Esa noche, me senté en el estudio de Noel por primera vez desde su muerte, rodeada de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con el registro, por qué había insistido en la documentación adecuada para cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, transacción por transacción. Y mañana, comenzaría a aprender cuán fuertes eran realmente esas paredes. Las manos curtidas de Tom Bradley envolvían su taza de café mientras estábamos sentados en mi cocina la mañana siguiente. A sus 55 años, aún tenía los hombros anchos y las palmas callosas de un hombre que había pasado su vida construyendo cosas, pero sus ojos tenían una fatiga que nunca había visto antes. Señora Henderson, tengo que ser honesto con usted, dijo, su voz áspera por la emoción. He estado preocupado desde que el señor Noel murió. Wade pasó por el sitio de trabajo la semana pasada hablando de evaluar activos y optimizar operaciones. No sonaba bien para gente como yo. Me serví otra taza de café, usando la rutina familiar para calmar mis nervios. Tom, ¿qué exactamente te dijo mi hijo? Dijo que la familia estaba pasando por algunas dificultades financieras y que se tomarían decisiones difíciles sobre el negocio. Quería que le diera una lista completa de todos nuestros contratos actuales, equipo y proyecciones de flujo de caja.
La mandíbula de Tom se tensó. También preguntó por las llaves del patio de equipo y la oficina. ¿Y qué le dijiste? Que necesitaría hablar con quien realmente estuviera a cargo ahora. El señor Noel siempre me dijo que si algo le pasaba, debía esperar instrucciones adecuadas del dueño legal. Tom me miró a los ojos. Nunca dijo que sería Wade. El alivio me inundó. Noel había preparado este escenario, asegurando que Tom sería un guardián del negocio en lugar de simplemente entregarlo a quien reclamara autoridad. Tom, necesito compartir algo contigo, pero necesito tu palabra de que esta conversación se queda entre nosotros por ahora. Su expresión se volvió seria. La tiene, señora. Extendí los documentos que Margaret me había dado el día anterior. Soy la dueña de Henderson Construcción, no Wade, no la herencia. Yo. Noel transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años, y soy la beneficiaria. Los ojos de Tom se abrieron de par en par mientras estudiaba los papeles. Bueno, voy a estar maldito. Perdón mi lenguaje, señora, pero el señor Noel siempre estaba pensando 3 pasos adelante. Lo estaba de verdad, y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo tu gestión. Un rubor de orgullo cruzó las facciones de Tom. Hemos construido una buena reputación, señora Henderson, clientes constantes, trabajo de calidad, precios justos. El señor Noel me enseñó que los clientes recurrentes valen más que cualquier gran éxito aislado. Quiero que continúes exactamente como lo has hecho, dije. Pero necesito entender algo. Wade ha sido menos que honesto sobre la situación financiera de la familia. ¿Puedes contarme sobre alguna interacción que hayas tenido con él respecto a asuntos del negocio? La expresión de Tom se oscureció. Ha habido varias a lo largo de los años. Venía cuando el señor Noel no estaba, preguntando sobre el flujo de caja, queriendo saber sobre pagos futuros de clientes. Un par de veces sugirió que tal vez el negocio podía ayudarlo con algo de financiación temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le dijiste? Que tendría que hablar con su padre. No soy estúpido, señora Henderson. Podía ver lo que estaba pasando. La voz de Tom se endureció. El año pasado, en realidad apareció en el banco el mismo día que depositamos un gran pago del proyecto del edificio de oficinas Morrison. Solo coincidencia, dijo, pero estaba muy interesado en hablar con el cajero sobre el depósito. Mi estómago se contrajo. Wade había estado monitoreando los ingresos del negocio, probablemente intentando cronometrar sus solicitudes de préstamos para coincidir con el máximo efectivo disponible. Tom, quiero preguntarte algo, y necesito completa honestidad. ¿Crees que Wade entiende cuánto dinero ha estado fluyendo por este negocio? Tom estuvo en silencio por un largo momento, considerando. Creo que sabe que es más de lo que la familia dio a entender, pero no creo que sepa la extensión completa. El señor Noel fue muy cuidadoso al mantener las finanzas del negocio y las personales separadas, al menos en papel. ¿Qué quieres decir? Bueno, tu esposo fue astuto al respecto. Cuando Wade pedía ayuda, el señor Noel le decía que el negocio estaba luchando, que los márgenes eran ajustados, pero luego encontraba una manera de ayudar de todos modos, generalmente como un préstamo de la cuenta del negocio en lugar de sus fondos personales. Tom sacó su propia libreta pequeña, desgastada por años de uso. Llevo un registro de todo, señora Henderson. Es un hábito que me enseñó el señor Noel. Según mis registros, Wade ha recibido pagos que totalizan alrededor de 93,000 pesos en los últimos 5 años. El número era aún mayor de lo que Margaret me había mostrado. Pagos, no préstamos. Eso es lo que quiero decir sobre el señor Noel siendo astuto. Los estructuraba como préstamos en papel con cronogramas de pago y todo. Pero nunca realmente hizo cumplir los términos de pago. Wade se saltaba un pago, y el señor Noel simplemente lo dejaba pasar. ¿Entonces Wade piensa que no debe nada? Wade actúa como si no debiera nada, corrigió Tom. Si realmente lo cree o solo finge creerlo, no puedo decirlo. Como si fuera convocado por nuestra conversación, escuché una puerta de auto cerrarse en el camino de entrada. A través de la ventana de la cocina, pude ver el Honda Pilot de Wade estacionado detrás de la camioneta de trabajo de Tom. Ese es mi hijo, dije en voz baja.
No quiero que sepa que hemos estado hablando de asuntos del negocio. Tom asintió y rápidamente recogió los papeles que le había mostrado. Señora Henderson, cualquiera que sea la decisión que tome, tiene mi pleno apoyo. El señor Noel era un buen hombre, y te confió lo suficiente como para poner todo a tu nombre. Eso es suficiente para mí. Wade entró sin tocar, algo que habría irritado a Noel, pero que había aprendido a aceptar a lo largo de los años. Buenos días, mamá, dijo, apenas mirando a Tom. No esperaba compañía. Tom pasó a ver cómo estaba, dije con suavidad. Ya sabes lo considerado que siempre ha sido. Claro. La atención de Wade ya estaba en otra parte, sus ojos escaneando la cocina como si la evaluara para la reventa. En realidad, Tom, me alegra que estés aquí. Necesitamos hablar sobre la situación del negocio. La expresión de Tom se volvió cuidadosamente neutral. Oh, con papá fuera, habrá algunos cambios. La familia necesita tomar decisiones prácticas sobre activos y obligaciones en curso. Observé este intercambio con fascinación. Wade estaba tan confiado, tan seguro de su autoridad. No tenía idea de que estaba intentando reclamar algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tom. Bueno, necesitaremos evaluar si tiene sentido continuar las operaciones o si sería mejor liquidar activos y saldar cualquier deuda pendiente. El tono de Wade era casual, como si estuviera discutiendo qué comer para el almuerzo. Entiendo. ¿Y quién toma estas decisiones? Wade parpadeó, claramente no esperando la pregunta. La familia, por supuesto. Yo manejaré los asuntos comerciales de papá de ahora en adelante. ¿Lo harás ahora? La voz de Tom era cuidadosamente neutral, pero capté el leve énfasis en tú. Mamá, tal vez quieras preparar un café fresco, dijo Wade, despidiéndome como siempre lo había hecho cuando se llevaban a cabo conversaciones importantes. Tom y yo necesitamos discutir algunos detalles técnicos. Pero no me moví. Por primera vez en años, me mantuve firme. Me quedo. Gracias. Esta es mi cocina y Tom es mi invitado. Wade pareció sorprendido pero se encogió de hombros. Bien, Tom. Necesitaré que prepares un inventario completo de todo el equipo, vehículos y contratos actuales. También necesitaré acceso a las cuentas del negocio para evaluar la situación financiera. Estaría feliz de ayudar con eso, dijo Tom con cuidado. ¿Con quién debería coordinarme respecto a la autorización para acceder a las cuentas? Conmigo, obviamente. Y tienes la autoridad legal para acceder a las cuentas de Henderson Construction porque... La confianza de Wade vaciló ligeramente. Porque soy el hijo y heredero de Noel Henderson, veo. ¿Y tienes documentación que muestre que estás autorizado a actuar en nombre del negocio? La cocina quedó en silencio excepto por el tic-tac del viejo reloj sobre el fregadero. El rostro de Wade se estaba poniendo rojo, y podía ver que luchaba entre la irritación y la incertidumbre. Mira, Tom, no creo que entiendas la situación aquí, dijo Wade, su voz adoptando el tono condescendiente que usaba cuando se sentía desafiado. Esto no es un intento hostil de toma. Estoy tratando de limpiar los asuntos de papá y asegurarme de que todos sean atendidos, pero no puedo hacerlo si vas a complicar las cosas. No estoy tratando de complicar las cosas, replicó Tom con calma. Solo estoy tratando de entender de quién se supone que debo tomar órdenes. Tu padre fue muy claro sobre procedimientos y documentación adecuados. Wade se volvió hacia mí, claramente esperando apoyo. Mamá, explícale a Tom que estoy manejando los asuntos comerciales de papá ahora. Miré a mi hijo, este hombre que planeaba vender mi casa desde debajo de mí, que había acumulado casi 90,000 pesos en deudas mientras afirmaba que su padre no había dejado nada atrás, y tomé mi decisión. En realidad, Wade, creo que Tom tiene razón al pedir documentación adecuada, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Wade me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de asegurarme de que todo se maneje adecuadamente y legalmente. Seguramente puedes entender la importancia de eso. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Wade parecía inseguro, y al ver esa incertidumbre extenderse por sus facciones, sentí algo que no había experimentado en años.
Poder. La llamada telefónica llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi confrontación con Wade en la cocina. La estaba esperando. No puedes cuestionar la autoridad asumida de alguien sin consecuencias, especialmente cuando esa persona está acostumbrada a salirse con la suya. Mamá, necesitamos hablar ahora. La voz de Wade estaba tensa por una ira apenas controlada. Romy y yo vamos para allá. Es bastante temprano, ¿no crees? Esto no puede esperar. Estaremos allí en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un vestido azul marino que Noel siempre dijo que me hacía ver digna. Si esto iba a ser una confrontación, pretendía enfrentarla adecuadamente. Llegaron exactamente 20 minutos después, los tacones de Romy haciendo clic agresivamente en el porche delantero. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije agradablemente, como si fuera una visita social. Romy me empujó al pasar al salón, su bolso de diseñador agarrado como un arma. Wade la siguió, su rostro sombrío. Ambos permanecieron de pie, posicionándose entre mí y la puerta en lo que reconocí como una táctica de intimidación. Mamá, no sé qué tipo de juego crees que estás jugando, comenzó Wade. Pero Tom Bradley llamó ayer y dijo que no puede proporcionarme información del negocio sin autorización adecuada. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de Noel, el que tenía la mejor vista de la habitación. Le dije que siguiera los procedimientos adecuados. Tu padre lo habría esperado. ¿Procedimientos adecuados? La voz de Romy era estridente. Wade es el hijo y heredero de Noel. ¿Qué más autorización necesita alguien? Autorización legal, dije con calma. La que viene con la propiedad real. Los ojos de Wade se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? El testamento de tu padre deja efectivamente sus posesiones personales y esta casa a la familia, continué. Pero Henderson Construction no forma parte de su herencia. No lo ha estado durante 5 años. ¿De qué estás hablando?, exigió Wade. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse sobre la mesa de café entre nosotros. Henderson Construction ha sido propiedad del Henderson Construction Trust desde 2019. Soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Romy alcanzó los documentos primero, sus dedos manicuros temblando mientras escaneaba el lenguaje legal. Wade leyó por encima de su hombro, su rostro palideciendo. Esto es imposible, susurró Romy. No sabes nada de negocios. Nunca siquiera equilibraste un cheque. Tienes razón. No lo hice. Tu padre manejaba todo eso. Pero aparentemente, entendía cosas sobre nuestra situación familiar que yo era demasiado naive para ver. Wade se hundió en el sofá como si sus piernas se hubieran rendido. Pero el negocio estaba luchando. Papá siempre dijo que los márgenes eran ajustados, que apenas había suficiente para mantener las operaciones en marcha. El negocio ha sido bastante rentable, en realidad. Aquí están los estados financieros de los últimos 5 años. Le entregué otro conjunto de papeles. Ver el rostro de Wade mientras procesaba los números fue como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando ajedrez mientras todos los demás jugaban damas. Estas ganancias. La voz de Wade era apenas audible. ¿A dónde fue este dinero? Parte de él fue a ti, Wade. Bastante, de hecho. Saqué la documentación del préstamo. 87,000 pesos en 5 años para ser precisos. Romy agarró los papeles del préstamo, sus ojos escaneando frenéticamente. Estos dicen préstamos. Wade, me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Eran regalos, dijo Wade, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos. Ni siquiera mencionó cronogramas de pago. En realidad, lo hizo, dije en voz baja. Margaret Morrison tiene copias de cada conversación, cada pago perdido, cada vez que tu padre eligió extender los términos en lugar de exigir lo que le debías. Observé cómo la realidad de su situación comenzaba a hundirse.
Wade había construido su vida financiera bajo la suposición de que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido prestado contra esas expectativas, hecho compromisos basados en dinero que pensaba que era suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Romy de repente, su voz tomando un borde desesperado. La casa sigue siendo de Wade. Eso vale más que algún pequeño negocio de construcción. ¿Es así?, pregunté con suavidad. Los ojos de Romy brillaron con algo entre la ira y el pánico. No juegues, Myrtle. Esta casa vale al menos 400,000 pesos. Tienes razón. Es una propiedad encantadora. Por supuesto, está el asunto de la hipoteca. Wade levantó la vista bruscamente. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Lo estaba, pero hace 18 meses, tu padre tomó un préstamo con garantía hipotecaria. Bastante sustancial, de hecho. Saqué el último conjunto de documentos, los que descubrí en el estudio de Noel apenas ayer, archivados cuidadosamente en una carpeta marcada como fondos de emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria por 350,000 pesos. Los ingresos fueron transferidos a la cuenta del Henderson Construction Trust, lo que significa que se convirtieron en parte de mi herencia. El rostro de Romy palideció. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar. Tu padre era el único dueño de la casa en ese momento, lo interrumpí. Estaba listada como cónyuge con derechos de sobrevivencia, pero no como copropietaria. No necesitaba la firma de nadie más. Wade miró los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Pero, ¿por qué haría esto? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para poner dinero en una cuenta comercial? Por primera vez desde que comenzó esta conversación, permití que mis emociones cuidadosamente controladas se mostraran. Porque me estaba protegiendo, Wade. Se estaba asegurando de que, pase lo que pase, tendría seguridad financiera. ¿Protegiéndote de qué? La voz de Wade era ronca. De esto, dije, gesticulando hacia la escena frente a mí. De ser echada de mi propia casa por miembros de la familia que me veían como una carga en lugar de una persona. De ser dejada con nada mientras todos reclamaban lo que pensaban que merecían. La compostura de Romy finalmente se quebró por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un hombre moribundo de cambiarlo todo. Tu padre no estaba moribundo cuando estableció estos fideicomisos, Romy. Estaba planeando. Y el hecho de que sintiera la necesidad de planificar para este escenario debería decirte algo sobre cómo veía las dinámicas de nuestra familia. Las manos de Wade temblaban mientras dejaba los papeles. Mamá, seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿No quieres realmente dirigir un negocio de construcción y la casa? Esta casa es el hogar de nuestra familia. Debería quedarse en la familia. Se está quedando en la familia, Wade. Se está quedando conmigo. Pero los pagos de la hipoteca, dijo Romy desesperadamente. ¿Cómo podrás pagar los pagos de la hipoteca? De la misma manera que tu padre pretendía, con ingresos de Henderson Construcción. Tom Bradley me asegura que el negocio es bastante estable, y Margaret Morrison dice que el flujo de caja cubrirá fácilmente los pagos del préstamo con mucho sobrando para mis gastos de vida. Me puse de pie, alisando mi vestido. Ahora, creo que mencionaste algo sobre mudarse. Creo que sigue siendo una excelente idea. No para mí, por supuesto, pero estoy segura de que encontrarán algún lugar encantador para empezar de nuevo. Wade me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa nuestra familia. Tu padre hizo todo por mí, lo interrumpí. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie, incluido mi propio hijo. Y ahora entiendo cuánto necesitaba esa protección. Romy ya estaba en la puerta, su rostro retorcido por la rabia y la incredulidad. Esto no ha terminado, Myrtle. Lucharemos contra esto. Contestaremos todo. Están bienvenidos a intentarlo, dije con calma. Pero deberían saber que todo lo que tu padre hizo fue completamente legal y debidamente documentado.
Margaret Morrison es muy minuciosa, y ya ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Wade se detuvo en la puerta, su expresión una mezcla de confusión y dolor. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos estás haciendo esto? No estoy haciendo nada contigo, Wade. Simplemente me niego a dejar que me lo hagas a mí. Después de que se fueron, me senté sola en la repentina quietud de mi casa y sentí algo que no había experimentado en décadas. Por primera vez desde que era una joven, era completamente independiente financieramente. No debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Noel me había dado más que dinero. Me había dado libertad. 6 meses después, estaba en la cubierta de mi nueva cabaña frente al océano, viendo cómo el sol de la mañana pintaba rayas doradas a través del Pacífico. El sonido de las olas contra las rocas debajo se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando los crujidos y sonidos de asentamiento familiares de la vieja casa. La cabaña en Mendocino era más pequeña que el hogar familiar, pero era enteramente mía. Cada mueble, cada elección decorativa, cada habitación reflejaba mi gusto en lugar de compromisos hechos durante 32 años de matrimonio. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía un excelente gusto cuando nadie más ofrecía opiniones. Henderson Construction continuó prosperando bajo la gestión de Tom Bradley. Me llamaba todas las tardes de viernes para actualizarme sobre proyectos actuales y contratos futuros, y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Mantuve mi promesa de mantener el negocio exactamente como lo había estructurado Noel, y todos los involucrados parecían más felices por la estabilidad. La cabaña había sido un descubrimiento inesperado. Mientras investigaba propiedades en la costa de California, aprendí que Noel la había comprado hace 3 años a través del fideicomiso de construcción. Margaret Morrison encontró la escritura mientras organizaba los activos del negocio, junto con una nota en la caligrafía de Noel para Mirles Retirement cuando esté lista para aire de océano y ningún horario más que el suyo. Incluso en la muerte, mi esposo seguía cuidándome. Esta mañana era especial, sin embargo. Mi abogado venía a finalizar la última pieza de negocio de mi vieja vida. Wade y Romy de hecho habían intentado contestar los arreglos del fideicomiso, contratando a un abogado caro que se especializaba en casos de derecho de ancianos y explotación financiera. No les había ido bien. La investigación había revelado que no solo todos los arreglos financieros de Noel eran completamente legales y debidamente ejecutados, sino que la deuda de Wade con el negocio era en realidad mayor de lo que se había calculado inicialmente. Intereses y penalidades llevaron el total a poco más de 96,000 pesos. El timbre sonó exactamente a las 10. James Patterson, no relacionado con él en del banco, era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba el carácter. Había estado representándome desde que comenzó este desastre, y su competencia tranquila había sido invaluable durante los momentos más estresantes. Buenos días, Myrtle, dijo, acomodándose en la cómoda silla junto a la ventana que se había convertido en su lugar habitual durante nuestras reuniones. Tengo el acuerdo de liquidación final para tu revisión. Vertí café de la prensa francesa que había aprendido a usar, otra pequeña libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo tomaron los términos finales? La expresión de James sugería diversión controlada. Aproximadamente como esperarías. El abogado de Wade pasó considerable tiempo argumentando que las obligaciones familiares deberían superar los contratos comerciales, pero en última instancia, la ley es bastante clara sobre las obligaciones de deuda. Me entregó los documentos de liquidación. Después de 6 meses de disputas legales, Wade y Romy habían acordado términos que reconocían la deuda completa y establecían un plan de pago que les tomaría 8 años completar, asumiendo que nunca se perdieran un pago. Intentaron una vez más negociar una cláusula de perdón familiar. James continuó, Wade en realidad se derrumbó en la reunión final, reclamando que estabas destruyendo tu relación con tu único hijo por dinero. ¿Y qué les dijiste? Les recordé que estaba representando tus intereses financieros, no tus relaciones familiares. Aunque puede que haya mencionado que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. El acuerdo también incluía una provisión que me satisfacía particularmente. Si Wade y Romy incumplían los pagos, el negocio podía legalmente retener los salarios de Wade y colocar gravámenes sobre cualquier propiedad que compraran.
Era una red de seguridad que aseguraría que recibiera lo que me debían, independientemente de sus decisiones financieras futuras. Hay una cosa más, dijo James, sacando un sobre separado. Esto llegó para ti ayer. El sobre estaba dirigido con la caligrafía familiar de Wade. Dentro había una breve nota en papel liso. Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por pelear contigo en esto, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que papá estaba haciendo. Tomó perder casi todo para ver cuánto había dado por sentado. Romy y yo estamos recibiendo consejería matrimonial, y estoy trabajando 2 trabajos para cumplir con el cronograma de pago. Espero que algún día estés dispuesta a hablar conmigo otra vez. Lo siento por todo. Wade. Doblé la carta completamente y la dejé a un lado. La disculpa era genuina, podía decirlo, pero también estaba 6 meses tarde y motivada por consecuencias más que por conciencia. ¿Alguna respuesta que te gustaría que transmita?, preguntó James. No. Si Wade quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que pagará su deuda, gradualmente, consistentemente y con el tiempo. Después de que James se fue, tomé mi café al exterior y leí la carta de Wade otra vez. El dolor aún estaba allí, no solo por Noel, sino por el hijo que pensé que había criado y las relaciones familiares que creí que eran reales. Pero debajo de la tristeza había algo más fuerte, una profunda satisfacción por haberme puesto de pie por mí misma cuando más importaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo en él me parecía familiar. Hola, señora Henderson. Soy Linda Morrison, la hija de Margaret. Espero que no te importe que te llame. Recordaba a Linda, una enfermera que trabajaba en el hospital regional. Margaret la había mencionado ocasionalmente durante nuestras reuniones. Por supuesto que no, querida. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, en realidad es cómo podrías ayudarnos. Mamá me contó sobre tu situación, sobre cómo tuviste que reconstruir tu vida después de dificultades familiares. Estoy empezando un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que lidiar con manipulación financiera por parte de miembros de la familia, y me preguntaba si estarías dispuesta a compartir tu experiencia. La solicitud me tomó por sorpresa. No estoy segura de saber qué decir. Te sorprenderías de cuántas mujeres se encuentran en situaciones similares, hijos adultos que sienten que tienen derecho a los activos de sus padres, cónyuges que ocultan información financiera, miembros de la familia que confunden la bondad con la debilidad. Tu historia podría ayudar a otras mujeres a entender sus derechos y encontrar el coraje para protegerse. Pensé en esto por un momento, viendo a un pelícano sumergirse por peces en la bahía abajo. Hace 6 meses, había sido una viuda afligida enfrentando la falta de hogar a manos de mi propio hijo. Hoy, era financieramente independiente, viviendo exactamente donde quería vivir, responsable ante nadie más que ante mí misma. ¿Cuándo te gustaría que hable?, pregunté. ¿De verdad? ¿Lo harás? Creo que sí, pero no sobre venganza o batallas legales. Quiero hablar sobre la diferencia entre ser un miembro amoroso de la familia y ser un felpudo, sobre la importancia de entender tu propia situación financiera, sobre el regalo que Noel me dio al proteger mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos la participación para el mes siguiente. Después de colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a navegar situaciones similares se sentía como un propósito, una manera de honrar tanto la protección de Noel como mi independencia duramente ganada. Esa noche, hice algo que había comenzado a hacer todas las noches desde que me mudé a la cabaña. Me senté en mi cubierta con una copa de vino y vi la puesta de sol, tomando tiempo para apreciar el simple hecho de que esta vista, esta paz, esta libertad era enteramente mía. Nadie podía quitármelo. Nadie podía botarme fuera de mi propia vida. Nadie podía decidir que era desechable. La cabaña estaba tranquila excepto por el ritmo del océano y el lejano llamado de las aves marinas asentándose para la noche. Mañana, cuidaría de mi jardín, tal vez conduciría al pueblo para almorzar en la pequeña bistró donde el dueño siempre me guardaba la mesa junto a la ventana. Placeres simples que me pertenecían enteramente. La deuda de Wade se pagaría eventualmente, ya sea que la manejara responsablemente o el negocio tuviera que retener sus salarios.
El acuerdo legal aseguraba que se haría justicia independientemente de sus elecciones. Pero la verdadera victoria no era financiera. Era el conocimiento de que había encontrado la fuerza para exigir el respeto que merecía. Cuando la última luz se desvaneció del cielo, levanté mi copa en un brindis silencioso a Noel, donde quiera que estuviera. Me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría indefensa, nunca dependería de la misericordia de personas que me veían como desechable. Y me había amado lo suficiente como para asegurarse de que, cuando llegara la prueba, tendría todo lo que necesitaba para superarla. El océano continuó su conversación eterna con la orilla. Y me senté en mi propio hogar, en mi propia cubierta, viviendo mi propia vida, finalmente entendiendo qué significaba realmente la libertad. Significaba nunca más tener que suplicar un lugar en una mesa que debería haber sido mía por derecho. Significaba paz. Ahora, estoy curiosa sobre ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, estoy dejando en la pantalla final otras dos historias que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.